Y realmente me he encontrado con muchas personas, o bastantes personas podríamos decir, ahora en febrero de 2022, hace 12 años que yo utilizo suplementos de Herbalife y he hablado con muchas personas sobre los suplementos. He hablado con personas, con muchas personas, desconocidos, personas más conocidas, amigos, etcétera. He hablado con muchos. Algunos me han dicho, venga acá, a ver, usted, ¿por qué dice con tanta certeza que yo debería utilizar suplementos de alimentación de Herbalife? Y ahí en esa pregunta, pues yo diría que hay un error, porque la palabra debería yo generalmente no lo utilizo. No, es simplemente una sugerencia. No tiene nada que ver en absoluto con que yo creo que tú deberías utilizar suplementos de alimentación y específicamente de Herbalife. Pero yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que el argumento más sólido que yo le puedo dar a una persona es decirle, mire usted, yo hace 12 años que utilizo suplementos de alimentación de Herbalife. Hace 12 años. No son 3 meses ni nada por el estilo. Pero bueno, me dicen algunos, si usted no tiene que perder peso, tienen toda la razón del mundo. Pues yo, en el momento de comenzar a utilizar suplementos de alimentación, pues pesaba unos 60 kilos, que es mi peso de, de toda la vida. Desde que recuerdo que me pesaron en la mili hace muchos años, yo pesaba por ahí 60, 61, hasta 63 kilos he pesado, pero no más. Yo no tenía que bajar de peso, pero cuando me explicaron la necesidad de utilizar suplementos de alimentación, yo dije, caramba, esto para mí tiene sentido común. Esto resuena conmigo, con lo que yo pienso. Le encontré sentido a la explicación que me dieron. ¿Qué me dijeron? Pues muy sencillo, no me hicieron una exposición científica, no. Me dijeron, mira, cuando tú naciste, se sembraba en una parte del terreno y después, ¿qué ocurre? Que esa tierra, decía mi padre, se dejaba descansar. Dejar descansar la tierra. ¿Qué significaba que se dejaba descansar? Pues que se utilizaba para pastoreo o que se utilizaba para otra cosa esa, esa parte, esa parcela de la tierra que, que este año se había cultivado de frutas y hortalizas, por ejemplo, o de viandas, como decía en mi país, pues yo que sé, patata, yuca, lo que sea, ¿no? Arroz. Y el año que viene se sembraba de otra cosa. ¿Por qué? Porque la tierra tiene nutrientes y esos nutrientes, si tú siembras y siembras y siembras, como se hace hoy en día, el, el- la- el cultivo intensivo, la ganadería intensiva, todo esto, los recursos que tiene la tierra no son ilimitados. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay que dejar que esos terrenos vuelvan a tener los nutrientes que necesita la planta para que después esos nutrientes pasen a mí, a mi cuerpo. Me dijeron eso y yo dije, esto tiene sentido. Esto yo creo que tiene. Me dijeron, hoy en día se cultiva mm, pues de la forma en que se cultiva y todo está industrializado y a todo le echan fertilizante y a veces le echan herbicida. Y yo dije, esto para mí tiene sentido. Y me explicaron cuál era la filosofía de Herbalife, cuál era los principios en los cuales ellos basaban la producción, sus materias primas para hacer los suplementos y tal. Y yo dije, quiero probar personalmente. Yo deseo tener una experiencia personal.
y la tuve y la verdad que fue maravillosa. Mirad, eh, no es instantáneo el, el resultado, no lo es. Instantáneo no. Como, yo qué sé, dicen que cuando una persona inhala cocaína, instantáneamente, pues se siente diferente, tiene unas alucinaciones y cosas y qué sé yo, cosas de esas, ¿no? Bueno, pues esto no es así, para nada. Usted empieza a utilizar suplementos de alimentación en su vida y tal vez a los 15 días, a la semana, empieza a notar cambios en su cuerpo. Por ejemplo, yo personalmente lo que empecé a notar era que cuando estaba dormido estaba más dormido y cuando estaba despierto estaba más despierto. Que tenía, me sentía mejor, me sentía mejor. Después me explicaron que yo estaba tomando algunas hierbas que favorecían el metabolismo de las grasas. Favorecer el metabolismo de las grasas quiere decir que la grasita que tenía, la pequeña grasita que tenía en mi cuerpo, juro que no he tenido mucha, pero la que tenía se quemaba antes, se metabolizaba antes y eso me trajo muy buenos resultados, pero muy buenos resultados. Yo me sentía mejor. Además, tengo que decir la verdad, eh, después de haber estado 25 años en el ejército, yo adquirí costumbre, adquirí hábitos de hacer algún tipo de actividad física. No es usual que todas las personas que están en el ejército mm, tengan un estilo de vida activo. Tal vez en la etapa en que estaba estudiando es prácticamente obligatorio, pero después ya no tanto. Y entonces hay algunas personas que continúan en el ejército, pero entonces mm, pues quitan un poco de velocidad, ¿no? Quitan un poco de esa, ese ritmo de una vida activa. Y el hecho de tener una vida activa, ¿no? Con un poquito de ejercicio, no mucho, pero un poquito de ejercicio semanal, diario, mensual, y más o menos tener una idea y no sedentarismo y todo eso, y el uso de suplementos de alimentación, para mí fue un, un más a más, como a veces dicen algunos, ¿no? Fue llover sobre mojado. Ya yo me sentía bien. La verdad es que así totalmente sin energía y no estaba. Pero el uso de suplementos Herbalife significó en mi vida y ha significado durante todos estos años una cosa realmente muy buena. Por otro lado, el hecho de acercarme a Herbalife como tal hizo que yo me acercara también a los temas que se les denomina crecimiento personal. Quiere decir de cómo es uno mejor persona, porque enseguida te das cuenta que para poder hacer este negocio, pues tienes que convertirte en una persona diferente a la que tú eras. Tienes que cambiar un poco algunos paradigmas que tienes tú en tu vida, que o te los han traspasado tus familiares o el entorno o lo que sea, y tú los has escuchado y los has hecho tuyos y no te has detenido a pensar si eran malos o buenos. Y a mí, personalmente, me ayudó muchísimo el hecho de introducirme en el mundo del crecimiento personal, de tratar de extraer de mí como ser humano lo que se denomina mi mejor versión. Pero esto realmente no se quedó ahí, porque el hecho de los temas de crecimiento personal, algunas veces a algunas personas, a mí específicamente, me llevó a otro un poquito, no diría yo un poquito, diría muchísimo más profundo, que es los temas de la espiritualidad. Y entonces me di cuenta, hice mío un concepto
que actualmente lo tengo y que es el que yo de alguna forma no te digo que tú deberías, no, no, no es eso, no te doy consejo, no te doy recomendaciones, no, simplemente te digo lo que a mí me ha ocurrido, que puede ser que a ti no te ocurra, puede ser que a ti no te ocurra, que es lo siguiente, el concepto es el siguiente, mi mundo mental y mi mundo emocional y mi mundo espiritual, la relación que tengo yo con el mundo espiritual, emocional y mental es la base que sustenta mi salud fisiológica, mi salud como tal. Es la base que lo sustenta. Y entonces, una vez sustentada esa base, si además de eso, pues uso suplementos y tengo un estilo de vida activa, pues la verdad es que puede ser que en tu vida eso signifique un cambio en tu vida. Si es que tú percibes de corazón que hay algo que podrías cambiar para mejorar. Por una cuestión elemental, casi de sentido común, por mucho que haya mejorado uno durante la vida, por mucho que haya aprendido, es posible, solo es posible que pueda hacer un poquito más, que pueda hacer un poquito más. Y entonces yo no digo jamás tú deberías utilizar suplementos de alimentación. Tú deberías acercarte al negocio Herbalife. No, yo digo, yo lo he hecho y me ha dado maravillosos resultados. Yo lo he hecho y ha cambiado un grado el rumbo de mi vida. Pero ese un grado, imaginad vosotros que un barco salga de aquí de España hacia América y que cuando salga cambie un grado el rumbo. Es posible que de llegar a Nueva York, pues llegue allí al Caribe. Nada, eso lo comparto con mucho cariño, con mucha humildad y con muchísimo respeto, porque sé que tú sabes de qué estoy hablando. Que tengas un fabuloso día.